Sí, bueno, es sin duda sí, la noticia de última hora en el escenario internacional, la dimisión del primer ministro portugués del Partido Socialista, Antonio Costa, y es relevante porque ha sido una operación anticorrupción que se ha desarrollado a lo largo del día de hoy, la que ha precipitado de manera muy rápida todo y que ha tenido como resultado pues una dimisión, como digo, casi a contrarreloj, ¿no? En total, se han dado a lo largo de esta mañana 42 registros policiales en distintas, tanto sedes de ministerios como la residencia del primer ministro, el palacio donde reside Antonio Costa, la sede del Ministerio de Transporte e Infraestructura. Se ha detenido a varias personas, entre ellos al jefe de gabinete Antonio Costa, y todo relacionado con un caso en el cual estaría implicado un supuesto caso de corrupción en el que ministros del Partido Socialista, del actual gobierno, y que llegarían a afectar directa o indirectamente a Antonio Costa, está todavía por dirimir su grado de responsabilidad, estarían implicados en concesiones irregulares a grandes compañías energéticas para la explotación de dos proyectos energéticos. El proyecto de litio que se está desarrollando en el norte de Portugal, justo en la zona que es casi fronteriza con Galicia, y también del hidrógeno verde. Son dos grandes proyectos de energía verde, de energía renovable, especialmente el del litio es importante porque es un material estratégico que se iba a explotar mediante una técnica de cielo abierto muy agresiva que había generado algo de debate en el país porque planteaba la duda de si era deseable desde un punto de vista ecológico o no. Pero lo que es más relevante, lo que es más importante, es que se da la dimisión de manera muy rápida y abre un gran interrogante. ¿Qué pasa ahora? Porque, como digo, esta operación no se conocía. No es que llevásemos. Era conocido pues, el proyecto para explotar el litio, era conocido el proyecto para explotar el hidrógeno verde, pero no era para nada conocido que hubiese una investigación en marcha. En un día, Antonio Costa se reúne con el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Hay que recordar, hay que señalar que en Portugal rige esa bicefalia donde el presidente, que es elegido por voto popular, que es Marcelo Rebelo de Sousa, es del PSD, del Partido Socialdemócrata, es el nombre engaña, ¿no? Es un partido, es la derecha tradicional portuguesa. Y el primer ministro, que es elegido en las elecciones legislativas, son elecciones separadas, por tanto las elecciones presidenciales de las elecciones legislativas tienen de hecho mandatos distintos en cuanto a tiempo. Em, y en las últimas elecciones legislativas que se celebraron en el 2022, es decir, hace poco más de un año, salió elegido con una amplísima mayoría absoluta el Partido Socialista y por tanto Antonio Costa, que es cierto que estaba gobernando con un desgaste, que las últimas encuestas le estaban dando una caída significativa, pero de hecho tiene cerca de 3 años de mayoría absoluta. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que la dimisión de Costa que dice que ninguna sospecha de irregularidad es, merece la pena que sea sostenida por un primer ministro, es decir, ningún primer ministro debe de permanecer en el cargo si hay una sospecha de irregularidades, en su opinión, pues ahora mismo se abre un interrogante. Está sujeto a la interpretación del presidente, de Marcelo Rebelo de Sousa, él designar, bueno, el papel que podría jugar aquí el rey, decirle a un nuevo dirigente del Partido Socialista que forme gobierno o convocar elecciones. Tiene esa capacidad de decisión y por tanto vamos a estar en ascuas, vamos a estar en esperas hasta el jueves, hasta pasado mañana, para saber qué ocurre. Como digo, esa capacidad de discrecionalidad que tiene ahora mismo el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que aunque es del PSD, aunque pertenece a ese siempre ha tenido un papel muy institucional. Ambas figuras, ¿no? Antonio Costa y Rebelo de Sousa, han tenido cierta sintonía, cierta coordinación y por tanto no estamos ante una decisión claramente tomada en la cual vaya a primar el criterio partidista por encima del resto, ¿no? O sea, no está 100% confirmado. Esa es la duda que tenemos ahora. La información apunta a que esa concesión para la explotación de las minas de litio a cielo abierto y del hidrógeno verde afectarían a grandes energéticas como las estatales, las antiguas estatales portuguesas que fueron privatizadas. Y como decimos, es importante porque el rastro, la horquilla que deja son 42 registros y figuras claves que han caído como el jefe de gabinete. Por tanto, mañana día clave porque todos los partidos políticos se van a encontrar con Marcelo Rebelo de Sousa, va a haber una especie de consulta con los partidos con representación y el jueves el presidente de la República Portuguesa daría públicamente cuenta de su decisión. Bien sea, insisto, convocar elecciones legislativas cuando las últimas fueron en 2022, o bien sea
designar un nuevo candidato a primer ministro que tendría que ser elegido por el Parlamento, donde recordamos el Partido Socialista tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, si se le encarga al Partido Socialista formar gobierno, no tendría ningún problema en revalidar el cargo que ha ostentado hasta ahora Antonio Costa. Vale, miramos ahora un poquito el chat. Es el momento si tenéis alguna pregunta sobre este tema. Recordad que ahora vamos a pasar a hablar de Gaza y del Líbano. Así que si tenéis alguna pregunta sobre lo que ha ocurrido en Portugal, sobre esa dimisión del primer ministro, es ahora el momento de que se la trasladéis a Néstor y intente responderla. Em, Bueno, nada, muy breve, por incentivar las preguntas, Edu. No sé si había alguna, pero si no, solo recordar. Antonio Costa es primer ministro desde 2015. En el 2015, a los que nos guste la política del sur de Europa o la política europea, les sonará esa fecha porque fue importante, porque fue la primera vez en 2015 que la lista más votada en Portugal, que además había ganado con cierta claridad, ¿no? Había sacado casi 20 escaños de diferencia, con Pedro Passos Coelho, con esa figura tan influyente en el centro derecha portuguesa, en la derecha portuguesa. Ganaba Passos Coelho en 2015, sacándole 20 votos, 20 escaños al Partido Socialista, y aún así Antonio Costa llegó, pese a quedar segundo en las elecciones, y lo hizo gracias a la figura que se llamó la Geringonça, que venía a ser, se podría traducir como el instrumento, el artilugio. Geringonça vendría a ser artilugio, y fue el artilugio porque era la coalición sui generis que había permitido que el Partido Socialista gobernase quedando en segundo lugar con el apoyo externo de el Bloco de Esquerda, que es una fuerza política que podríamos homologar discursivamente a lo que es Podemos en España, aunque no exactamente, ¿no? Al Podemos de hace unos años, y a la CDU, la Coalición Democrática Unitaria, que es la coalición que encabeza el Partido Comunista Portugués y el Partido Ecologista Verde. Pero bueno, el Partido Comunista Portugués con sobremanera, ¿no? Entonces, por primera vez, el Partido Socialista que había perdido, pero salíamos de la crisis electoral de 2008, 7 años de crisis muy dura, pues en las elecciones del 2015 la derecha no consigue la mayoría absoluta y se alía por primera vez. El Partido Comunista da un apoyo desde fuera, el Bloco de Izquierda da un apoyo desde fuera, y sin entrar en el gobierno dan un primer ejecutivo, el 2015-2019, a... el Partido Socialista Antonio Costa. En las elecciones del 2019 se repite el resultado, mejora los resultados el Partido Socialista, pierde algo de margen el Partido Comunista Portugués, pero se mantenía esa idea de Jeringonça. Pero bueno, pues ya estábamos viendo que había una especie de abrazo del oso, ¿no? Que el Partido Socialista, que esta vez quedaba primero en las elecciones, tenía 2019, 2020, 2021 y 2022, y que ahí estábamos viendo cómo le estaba comiendo como socio mayor la tostada a sus dos socios menores que no habían entrado en el gobierno. Y por eso decide convocar elecciones anticipadas en 2022, y ahí es cuando consigue mayoría absoluta. Por tanto, hay un proceso desde 2015 hasta 2022 con tres elecciones distintas, donde el Partido Socialista consigue acumular poder a costa de los dos socios que desde fuera, en la Geringonça, el Bloco de Esquerda y la Coalición Democrática Unitaria, estaban dando su apoyo. Intentaban, claro, condicionarlo, pero no lo habían amortizado, y de hecho en las elecciones del 2022 el PS consigue mayoría absoluta y el Partido Comunista Portugués consigue su peor resultado histórico, y el Bloco de Izquierdas también queda con un resultado del 4,4% del voto. Por lo tanto, el abrazo del oso ejemplificado. vale, tenemos alguna pregunta por aquí, Néstor. Nos preguntan, mira, pues hay dos preguntas consecutivas sobre qué están diciendo a día de hoy las encuestas en Portugal. No sé si las tenemos, si las estamos manejando. Sí, bueno, no tenemos ninguna, evidentemente, que haya venido a raíz de la dimisión de Antonio Costa. Lo que sí que se ve claro es que hay un desgaste evidente del Partido Socialista, que estaría incluso, las últimas encuestas decían que estaba disputando con el PSD la primera posición, desde luego, por tanto, perdería la mayoría absoluta. Y en Portugal lo que ha habido es una ruptura del tablero político desde hace tiempo. Desde las últimas elecciones de 2022 ya veíamos como la tendencia de transformación del tablero político portugués se confirmaba y entraban nuevos actores. Hablamos de actores que van desde ser muy pequeños, como puede ser el Partido Animalista, como puede ser una especie de fuerza verde
socioliberal, hasta dos grandes partidos de derecha que han irrumpido y que ahora mismo tienen los dos tendencias de crecimiento en las encuestas, que son Chega, que no es de nueva cuña. Chega llega ya en las elecciones del 19 y se presenta también en las elecciones presidenciales con su líder, con André Ventura, que es un líder que se puede ubicar en la tradición en esa estela de liderazgos políticos muy influidos por la religión, muy influidos por un revisionismo histórico de la dictadura portuguesa, de la dictadura de los coroneles, y ellos, de Oliveira Salazar, y Ventura plantea, bueno, poco más o menos que hay un hilo común, reivindica un hilo común con la dictadura, reivindica los valores cristianos de Portugal y ha tenido una tendencia de crecimiento que de momento no se le ha visto techo. En las últimas elecciones estuvo en torno al... ¿Qué fue? Yo creo que fue en torno al 7% y las encuestas a día de hoy le dan el 10%, el 11%, el 12%. Y por otro lado está Iniciativa Liberal, que vendría a ser una fuerza ultraliberal. Y aquí vemos como la derecha radical no tiene por qué, que muchas veces se presentan como elementos anacrónicos, homogéneos, que son todos iguales. Pues no, hay elementos de derecha radical que tiene André Ventura con Chega, que tienen que ver con el elemento identitario de la religión, con el elemento más anti-inmigración, con el elemento más histórico de la dictadura de los coroneles, y hay otro que tiene que ver con el ultraliberalismo, que es el que representa Iniciativa Liberal, con João Coutinho de Figueiro, que es el líder del partido. Y por tanto hay esas dos almas de la derecha radical en Portugal que a día de hoy están creciendo electoralmente. Ojo, están creciendo electoralmente, pero sin que el Partido Socialdemócrata, el PSD, que es el partido histórico de la derecha portuguesa, se haya visto sustancialmente resentido. Por tanto, las encuestas a día de hoy apuntan a que sería factible imaginar un cambio de gobierno si se conjurasen las tres fuerzas de derecha. Y por otro lado vemos que el bloque de izquierda, que había conseguido un 4,4, el peor resultado en muchísimo tiempo, perdía el 50% de sus votos en el 2022, crecía algo, ¿no? De hecho, parece que es el partido que mejor recogía el desencanto del PS, ¿no? Muchos votantes del PS se iban a la abstención y otros tantos iban al bloque de izquierda que ya está renovado, ya no tiene a Catalina Martins al frente. Yo he visto encuestas que le dan hasta el 8, el 7%. Bueno, duplica los resultados de hace 4 años, pero es que el Partido Socialista se deja 14 puntos o 15 puntos, ¿no? Y el Partido Comunista Portugués no termina de arrancar. Quizá pasa del 4,3 al 5 o algo por el estilo, pero no terminaría de recuperar o de recoger la debacle del Partido Socialista. Vale, pues no sé, Néstor, si quieres que entremos en el siguiente bloque, hablar de Gaza y de Líbano, o si hay alguna pregunta más que veas apropiado responder. Pero bueno, en fundamental Pues era... no, o sea, por lo que dicen ahí de las derechas, efectivamente hay que entender em, que las derechas en general en Europa, pero bueno, en ninguna parte son eso, homogéneas y caducas, ¿no? Y ahí hay que entender que, por ejemplo, lo que es Vox en España, que ha tenido en su seno un ala que se ha visto mucho, ¿no? Con las tensiones internas que tiene, un ala ultracatólica y un ala ultraliberal. Y esas dos alas que tenían lógicas distintas y actitudes distintas pueden confluir en algunos partidos políticos de extrema derecha europea, pero no necesariamente pasa así. Hay casos como el de Milei en Argentina, que prepondera más a lo mejor el factor económico del ultraliberalismo económico, pero que también toma elementos más de culturales o más del revisionismo histórico, que también tienen que ver con la dictadura. Pero hay casos donde los acentos están muy marcados, y en Portugal vemos acentos muy marcados en el tema liberal con Iniciativa Liberal, y en el tema histórico e ideológico, más de esa ultraderecha tradicional, con Chega. Esos dos partidos a día de hoy están en auge y, como digo, no es descabellado pensar que pudiese haber un gobierno de derecha. Bueno, está por ver, ¿no? Quizá el argumento que pueda evitar que se convoquen elecciones es que, bueno, se ha ido Antonio Costa de manera inmediata y el Partido Socialista tiene una mayoría absoluta que ahora, desde luego, no le dan las encuestas, pero que la tuvo hace un año y poco. Entonces, bueno, pues tiene cierta legitimidad para reivindicarse y para, en la ronda de consultas, pedirle al presidente que no convoque elecciones todavía.